Asociación entre variables categóricas a través de tablas cruzadas. Segunda sesión del video tutorial. Empezaremos hablando acerca de la asociación entre variables y las preguntas que se realizarán aquí son las siguientes. ¿Cuándo se usa la prueba de chi cuadrado de Pearson? ¿Cuándo se usa la prueba exacta de Fisher? ¿Cuándo se utiliza la prueba de linealidad? ¿Y cómo se interpreta un intervalo de confianza del tamaño del efecto? Vamos a recordar primero que la asociación entre variables a través de pruebas inferenciales se refiere a utilizar pruebas probabilísticas en las cuales nosotros, a partir del resultado que obtenemos de una muestra, queremos hacer una generalización o inferencia hacia la población de la cual fue extraída esta muestra, siempre que esta muestra sea representativa de su población y se haya obtenido, por ejemplo, a través de un muestreo probabilístico. Aquí tenemos esta tabla que ya la habíamos visto, es un estudio transversal analítico, y vamos a ver el concepto de frecuencias esperadas, pero también el concepto de factor protector, esto relacionado con el tamaño del efecto. Si comparamos la tabla que teníamos acá, la configuración es diferente ahora. Demodex negativo o leve aparece en el lugar donde anteriormente teníamos Demodex moderado o grave. ¿Qué ocurre si calculamos una razón de prevalencia bajo estas condiciones? Recordemos que simplemente podemos calcular la incidencia que tenemos en ese grupo, que sería la prevalencia en ese grupo, que sería 44.2, dividido la prevalencia en el otro grupo, que sería 71.4. Hemos invertido el numerador y el denominador y por lo tanto tenemos este valor. Este valor nos va a decir lo mismo que la razón de prevalencia es cuando lo habíamos calculado usando este como numerador y este como denominador. Pero ¿cómo se interpreta ahora? Bueno, como recordaremos, en el estudio transversal analítico o en cualquier tipo de estudio, las reglas para hacer la interpretación de esta razón de prevalencia, que ahora nos queda como 0.61, van a ser estos tres aspectos. Y esto nos está diciendo que el riesgo ahora o la probabilidad de acné vulgar está disminuido. ¿Pero en quiénes está disminuido? Pues obviamente, como hicimos el cálculo de esta forma, utilizando esta celda como la celda A, decimos que la probabilidad de acné vulgar está disminuida en el grupo que tiene Demodex negativo o leve. Cuando hacíamos el cálculo de la razón de prevalencia utilizando esta como la celda A, obteníamos el siguiente valor: 71.4 dividido 44.2. Y este, al ser una razón de prevalencia mayor a 1, nos está diciendo que la probabilidad de acné vulgar está aumentada, pero en el grupo moderado o grave. Estamos diciendo lo mismo. ¿Está aumentada la probabilidad de acné vulgar en el grupo moderado o grave o está disminuida en el grupo negativo o leve? La interpretación fue diferente, porque el cálculo fue diferente, pero llegamos a la misma conclusión. ¿Y exactamente cómo hacemos esta interpretación? Bueno, pues la regla es la siguiente. Ahora, a la unidad, que es el mismo riesgo en ambos grupos, le vamos a restar este valor que está acá, y esto nos da 0.38. Lo primero, decimos de que cuando un grupo de personas tienen esto corresponde a una fracción del riesgo total que podrían tener de presentar acné vulgar. Y al la unidad restarle ese valor, estamos diciendo que las personas con acné vulgar, las personas con Demodex negativo o leve, tienen 38% de menor probabilidad
de presentar acné vulgar en comparación a las personas que tienen Demodex moderado o grave. Bueno, dicho esto, ahora vamos a calcular las frecuencias esperadas, lo cual nos servirá para determinar qué prueba estadística vamos a elegir al evaluar la asociación entre estas variables con una prueba inferencial. Las frecuencias esperadas son las frecuencias que deberían de obtenerse si la hipótesis nula fuera la verdadera. Veremos más adelante la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, pero por el momento nos interesa hacer ese cálculo, y ese cálculo nos va a dar tantas frecuencias esperadas como frecuencias observadas tenemos en nuestro estudio. Es decir, si tenemos 4 frecuencias observadas, vamos a tener 4 frecuencias esperadas, y esto es el total de esta fila, de esta columna, por el total de esta fila, dividido el total de la muestra. Y ahora, total de esta columna por el total de la segunda fila, dividido el tamaño de la muestra. Y aquí la otra frecuencia esperada va a ser el total de esta fila por el total de esta columna por el total de esta fila, dividido el tamaño de la muestra. Y finalmente esto por esto dividido esto. Estas son las frecuencias que se esperarían si la hipótesis nula fuera verdadera. Bueno, ya tenemos aquí nuestras frecuencias esperadas. Ahora vamos a ver cómo se calculan estas pruebas estadísticas. Vamos a empezar con el estudio de casos y controles. Para eso utilizaré el software que se llama EPIDAD y su versión 3.1 de la Junta de Galicia y la Organización Panamericana de la Salud. Lo pueden obtener de forma gratuita buscándolo en la red. Bueno, hay un módulo que se llama métodos, tablas de contingencia. Vamos a elegir tablas de 2x2 porque hasta este momento hemos utilizado únicamente tablas de 2x2. Y las tablas que tenemos son tablas simples. En EPIDAD se puede visualizar aquí diferentes tipos de estudio. En este caso el estudio que utilizamos es el de casos y controles. Estamos viendo en este video tutorial los estudios transversales y los estudios de cohortes. Vamos a seleccionar el estudio de casos y controles. Y aquí vamos a ingresar los resultados que tenemos en la tabla de contingencia. Entonces voy a minimizar esto y obtener los datos de mi tabla de contingencia. Los casos son bebés con parto prematuro y las personas expuestas son aquellos bebés cuyas madres tenían bajo peso cuando se realizaron la primera consulta prenatal. Y simplemente incluyo aquí estas frecuencias que se observaron. Y ahora que ya he ingresado las frecuencias, voy a darle un clic a esta calculadora para obtener los resultados. Y los resultados están acá. Bueno, antes de ver los resultados, vamos a recordar algo muy importante, que es una hipótesis nula. Es aquella hipótesis que nos dice que no hay efecto, que las variables no están asociadas y es de donde partimos. Y la hipótesis alternativa es aquella que nos dice lo contrario, o sea que las variables sí están asociadas o que sí hay un efecto. Es decir, que el bajo peso de la madre y el parto prematuro no están asociadas, eso nos lo dice la hipótesis nula. Y que sí están asociadas nos dice la hipótesis alternativa. Utilizamos un nivel de confianza determinado, en este caso vamos a utilizar el nivel de confianza del 95%,
que tiene un error de tipo 1 del 5%. Ya, 95, 100 menos 95 nos da una posibilidad de error tipo 1 del 5%. Este error tipo 1 también se conoce como significancia. Y si lo expresamos de otra forma, le podemos decir que es un 0.05. Bueno, entonces recordemos que para una prueba de hipótesis, cuando el valor de probabilidad obtenido de realizar esa prueba de hipótesis es menor al nivel de significancia alfa, que en este caso alfa es 0.05, cuando ocurre eso vamos a rechazar la hipótesis nula. El valor P es la probabilidad de equivocarse al rechazar una hipótesis nula que es verdadera. ¿Y cuál es la hipótesis nula de este estudio? Es un estudio donde tenemos dos variables cualitativas o categóricas. Las variables categóricas o cualitativas se resumen con porcentajes o proporciones. Entonces la hipótesis nula va a ser que la proporción de partos prematuros no varía entre aquellas madres que tienen o no tienen bajo peso en la consulta prenatal. Como estamos diciendo, la hipótesis nula habla del no efecto o no asociación entre variables. Y la hipótesis alternativa nos estaría diciendo que la proporción de partos prematuros o el porcentaje de partos prematuros sí varía entre aquellas madres que tienen o no bajo peso en la consulta prenatal. Esto es entonces lo contrario y lo complementario de esto que tenemos acá. Ahora pues, ¿cuál es la conclusión? La conclusión se va a obtener a través de este valor P. Bueno, ya tenemos aquí los resultados. Voy a visualizarlos. Haré un zoom. Este software me despliega otra vez la tabla de contingencia y me dice, para un estudio de casos y controles, ¿cuál es la proporción de casos expuestos? Esto ya lo calculamos en la sesión anterior. ¿Cuál es la proporción de controles expuestos? O sea, ¿cuántos niños que nacieron de forma prematura, sus madres, qué porcentaje de ellos, sus madres, tenían bajo peso en la consulta prenatal? ¿Y qué porcentaje de los niños que tenían peso normal cuando nacieron, sus madres tenían bajo peso como estado nutricional en la consulta prenatal? Tenemos estos valores que ya los vimos y ahora vamos a encontrar aquí el resultado de la prueba de chi cuadrado o ji cuadrado de asociación. Aquí está. Tenemos dos valores, el valor P de la corrección de Yates y el valor P cuando no hay corrección de Yates. Cuando tenemos una tabla de dos filas por dos columnas, o sea, una tabla de un grado de libertad, esto es 2 filas menos 1, esto es igual a 1. 2 columnas menos 1, esto es igual a 1. Multiplicar estos dos términos me va a dar 1. Y estos son los grados de libertad. Filas menos 1 y columnas menos 1 y su producto, un grado de libertad. Siempre que tengamos una tabla de un grado de libertad debemos de hacer la corrección de Yates porque nos va a dar un valor más adecuado a estos datos. Podríamos estar sobreestimando la asociación entre estas variables si no hacemos esta corrección. Este es un valor entonces que nos puede dar una mejor idea de lo que tenemos acá. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro valor. El valor P de la corrección de Yates, dado que es una tabla de un grado de libertad, es igual a 0.0013.
Y vamos a ver entonces cuál es la interpretación. Si tenemos un valor P de 0.013, este valor es menor o mayor a 0.05, que es el nivel de significancia. Bueno, de hecho es menor. Por lo tanto, vamos a rechazar la hipótesis nula. Y cuando rechazamos esta hipótesis nula, vamos a aceptar esta hipótesis alternativa. ¿Ya? La hipótesis alternativa me dice que la proporción de partos prematuros sí varía entre aquellas madres que tienen o no tienen bajo peso en la consulta prenatal. O sea que sí hay asociación entre el bajo peso de la madre y el parto prematuro. Esto entonces es una prueba inferencial que nos está diciendo que en la población de la que se extrajo esta muestra se cumple el hecho que las mujeres con bajo peso durante la consulta prenatal van a tener un mayor riesgo de que el parto vaya a resolverse de forma prematura. La conclusión entonces, el riesgo o la asociación entre bajo peso de la madre y parto prematuro es significativa. Ahora vamos a interpretar el intervalo de confianza. Ese mismo resultado lo obtenemos aquí. El intervalo de confianza aparece acá con el odds ratio. El odds ratio ya lo habíamos calculado de 2.16. Pero ahora tenemos el intervalo de confianza de este odds ratio. ¿Y cómo se interpreta ese intervalo? Recordando que un odds ratio que es igual a 1 nos está hablando de no asociación entre variables. El odds ratio que es mayor a 1 nos habla de que sí hay asociación entre variables y que estamos hablando de un factor de riesgo. No lo habíamos analizado de esta forma, pero un odds ratio mayor a 1 nos está hablando de que la variable que estamos estudiando es un factor de riesgo. Y un odds ratio menor a 1 nos está hablando de factor protector. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Bueno, el odds ratio es mayor a 1, es un factor de riesgo. Y el intervalo de confianza debemos de buscar el 1, porque el 1 es el valor de no asociación. ¿Dónde está el 1 acá? Bueno, está a la derecha de este intervalo de confianza, porque el intervalo de confianza empieza desde 1.36 y va hasta 3.41. Es decir, se va 1.36, 1.37, 1.39, 2, 2.15, 3, 3.05 y llega hasta 3.41. En una recta numérica, el odds ratio de 1, el 1 está por acá, más o menos. Y el 1 no está acá. Y dado que no está, decimos entonces que este es un factor de riesgo poblacional. ¿Ya? Siempre que evaluemos un intervalo de confianza, hay que buscar el 1. Si el 1 está dentro del intervalo de confianza, decimos que no hay asociación significativa entre las variables que estamos evaluando. Y si ese intervalo de confianza está a la derecha del 1, estamos hablando que la variable que estudiamos es un factor de riesgo poblacional. Pero si el intervalo de confianza está a la izquierda del 1, es decir, es menor a 1, todos los valores son menores a 1, y el 1 no pasa por ese intervalo de confianza, vamos a hablar de un factor poblacional, de un factor protector poblacional. En este caso vemos que este valor P, que nos dice que hay una asociación significativa, también vamos a confirmar ese resultado a través del intervalo de confianza, porque nos dice que la asociación entre variables es significativa con el intervalo de confianza, y concluimos por epidemiología que este es un factor de riesgo poblacional. Podemos continuar calculando
Lo mismo para el estudio de cohortes. Aquí voy a hacerlo más rápido, sin extenderme tanto en la explicación, y voy a utilizar el EPIDAT para un estudio de cohortes. Bueno, y ahora tenemos entonces que los resultados son 9, 5, 3 y 12. Pero lo que tenemos acá es una incidencia acumulada. Calculamos el resultado y el resultado me va a dar una prueba de G cuadrado de asociación con la corrección de Yates de 0.0411. Otra vez encontramos asociación entre variables. Por otro lado, vemos el intervalo de confianza del riesgo relativo calculado y también concluimos que este no pasa por 1, por lo tanto es un factor de riesgo poblacional el presentar trombocitopenia al ingreso para morir en pacientes que tienen sepsis. Pero bueno, aparecen otras pruebas estadísticas que podríamos elegir. Y está la prueba de G cuadrado de asociación con la corrección de Yates y también la prueba exacta de Fisher. ¿Cuándo utilizamos la prueba exacta de Fisher? La vamos a utilizar en el caso que tengamos las siguientes frecuencias esperadas. De primero voy a hacer el cálculo de los totales. Y aquí tengo lo siguiente. Las frecuencias esperadas van a ser 14 por 12 dividido 29. 14 por 17 dividido 29. 15 por 12 dividido 29. Aquí hay un error. Sería 15 por 17 dividido 29. Ahí está. Y finalmente 15, aquí es 14 por 17 dividido 29 y 15 por 17 dividido 29. Aquí está. Estas son las frecuencias esperadas y la regla para utilizar o no utilizar el chi cuadrado nos dice lo siguiente: no más del 20% de las celdas de la tabla de contingencia deben tener frecuencias esperadas menores a 5. ¿Aquí hay alguna frecuencia esperada menor a 5 o ninguna? Bueno, ¿qué pasaría si una de estas frecuencias fuera menor a 5? Por ejemplo, se diera el caso que en vez de 5 tuviéramos aquí 3. Entonces una celda tiene una frecuencia esperada menor a 5. Y 1 dividido 4 celdas nos daría 25%. Si una de estas celdas nos da una frecuencia esperada menor a 5, no vamos a utilizar chi cuadrado. No tenemos una muestra suficiente para utilizar chi cuadrado. En ese caso tendríamos que utilizar la prueba exacta de Fisher. Aquí pues tenía la muestra suficiente para poder utilizar la prueba de chi cuadrado. De lo contrario, si hubiera tenido alguna de las celdas con una frecuencia esperada menor a 5, hubiera utilizado entonces la prueba exacta de Fisher. Y aquí está el valor P. Aquí ya tenemos los resultados y no es necesario escribirlos. Ahora vamos a pasar a las tablas de K por 2. Y en este caso vamos a ver el tema también de cuándo se utiliza la prueba de linealidad, que es lo que nos hace falta. Tenemos aquí entonces las preguntas siguientes. ¿Cuántos estimadores del tamaño del efecto puedo calcular para una tabla de K por 2? Esta es una tabla de K por 2 porque tengo K filas y 2 columnas. Es un estudio en el cual se estaba evaluando la asociación entre el tipo de lactancia que recibió
el niño en su primer año de vida y si presentaba o no anemia, dado que el niño estaba hospitalizado por una u otra razón. Entonces resulta que es un estudio transversal y por lo tanto vamos a calcular las razones de prevalencia. Pero bueno, en estos estudios calculamos una razón de prevalencia, un odds ratio, un riesgo relativo. Eran tablas de 2×2 y ya las conocemos como tablas de un grado de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tiene esta tabla? Tenemos 3 filas menos 1 y 2 columnas menos 1. Si hacemos la multiplicación de estos términos, entonces tenemos que esta es una tabla de 2 grados de libertad. En estas tablas vamos a tener más de un estimador del tamaño del efecto. De hecho, si tengo aquí 3 categorías, esto es K, voy a tener tantos estimadores del tamaño del efecto como se cumpla K-1. O sea, si K es 3, K-1 va a ser igual a 2. Y esto es, tengo 2 estimadores del tamaño del efecto. En estos casos, K era 2 y K-1 es 1. Solo tengo un estimador del tamaño del efecto. Aquí ocurre lo siguiente. Tengo la posibilidad de presentar 2 estimadores del tamaño del efecto por estas 3 categorías que están acá. Otra pregunta me dice, ¿cómo se elige la categoría de referencia? Ya sabemos de que los estimadores del tamaño del efecto para una tabla de K×2 son iguales a K-1. Pero ¿cómo se elige la categoría de referencia? ¿Y qué es la categoría de referencia? Bueno, si se recordarán, un estimador del tamaño del efecto, como este que está acá, se hace dividiendo esto dentro de esto, el mayor riesgo dentro del menor riesgo, o el riesgo en el grupo que se supone que tiene mayor riesgo, dividido dentro del grupo que tiene menor riesgo. Y de hecho así se van a realizar esas 2 razones de prevalencia. Voy a calcular un estimador del tamaño del efecto en el grupo que tiene mayor riesgo dividido el grupo que tiene menor riesgo. El grupo que tiene menor riesgo es la lactancia materna. Y los grupos que tienen mayor riesgo es la lactancia materna combinada con el uso de fórmula. Y el grupo que solo se usó fórmula. Entonces tiene sentido que voy a utilizar únicamente una categoría de referencia. Yo quiero saber cuánto está aumentada la probabilidad de presentar anemia cuando se usó una lactancia mixta en comparación a lactancia materna. Y cuánto está aumentada la probabilidad de anemia cuando se utilizó fórmula exclusiva en comparación a materna. Entonces podemos elegir la categoría de referencia cuando tenemos la menor incidencia o la menor prevalencia, como en este caso. Esa va a ser nuestra categoría de referencia, o podríamos elegir la categoría que tiene mayor riesgo. Yo lo voy a calcular en comparación con la categoría que tiene menor riesgo. Y por eso aquí digo, la lactancia mixta versus lactancia materna y la fórmula versus lactancia materna. Y esto es 31.6 dividido 17.2 y 40.7 dividido otra vez 17.2, porque esa es nuestra categoría de referencia. Entonces aquí se entiende que las personas que tienen lactancia mixta, lo voy a marcar en amarillo, tienen 1.83 veces la probabilidad de presentar anemia en comparación a los que tienen lactancia materna, o un 83.7% de mayor probabilidad de anemia en comparación a la lactancia materna. Y en rojo voy a poner la fórmula, y esto es 2.36 veces la probabilidad de presentar anemia en comparación a los niños que fueron alimentados con lactancia materna, o esto es 1.37
veces mayor probabilidad, o 137% de mayor probabilidad. La reducción relativa de la prevalencia la podríamos comparar si hacemos el cálculo al revés. Entonces, esto es utilizar como referencia la fórmula. Entonces, 17.2 aquí haré una corrección. Esto es 17.2 dividido 40.7. La categoría de referencia es siempre la fórmula. Y 31.6 dividido 40.7. Y recordemos que la interpretación es 1 menos esto. Aquí copio la fórmula. Yo digo que los niños que fueron alimentados con lactancia materna tienen 57% de menor probabilidad de presentar anemia en comparación a la fórmula. Y que las personas que tienen lactancia mixta tienen un 22.4% de menor probabilidad de presentar anemia en comparación a la fórmula. Entonces aquí se ejemplifican los estimadores del tamaño del efecto que se pueden calcular y viéndolos como factor de riesgo y como factor protector. Ahora hagamos el cálculo de las pruebas inferenciales correspondientes. Para eso voy a ir otra vez a EPIDAT, pero en este caso voy a elegir las tablas de contingencia, las tablas de 2×n, siempre simples. Y voy a seleccionar aquí el tipo de estudio que estoy realizando y es un estudio transversal. Aquí hay que darle la vuelta o transponer la tabla. Entonces dice, los enfermos son las personas que tienen anemia. En el nivel 1 podemos decir que es lactancia materna, hay 47 enfermos. Y al darle la vuelta, aquí tenemos a los 36 pacientes con anemia y lactancia mixta, 24, y aquí hacemos el llenado de los otros valores, 78 y 35. Hacemos aquí el cálculo y lo vamos a visualizar. Ya aquí está. Aquí tenemos entonces la tabla de contingencia que fue generada y los niveles de exposición. Lo que nos interesa son las razones de prevalencia. Estas razones de prevalencia ya las habíamos calculado, 1.83 y 2.36. Vemos que en sus intervalos de confianza estos no pasan por el 1, entonces se consideran factores de riesgo. O sea, el ser alimentado con lactancia mixta es un factor de riesgo para anemia en comparación a lactancia materna. Y ser alimentado con fórmula exclusiva es un factor de riesgo para anemia en comparación a los niños que fueron alimentados con lactancia materna. Son factores de riesgo poblacionales. Y la prueba de homogeneidad entre niveles o de chi cuadrado tiene un valor de 0.001 menor a 0.05. Nos está diciendo que hay asociación entre variables. Con estas frecuencias tan altas, esta muestra tan grande, podemos aplicar una prueba de chi cuadrado. Pero ocurre que hay otra prueba que se llama la prueba de tendencia lineal. Y esa la podemos aplicar cuando observamos una tendencia y una de las variables es ordinales. Bueno, aquí tenemos anemia y no anemia. Esa no es una variable ordinal, es una variable nominal. Y tenemos lactancia materna, que también es una variable nominal. Sin embargo, podemos ver que el comportamiento de la anemia en este caso es de cierto tipo, tiene un comportamiento particular.
voy a hacer aquí un gráfico de barras y aquí está. Si agrego las etiquetas de datos, yo veo que a medida que disminuye la influencia de la lactancia materna, de lactancia materna exclusiva a lactancia mixta y a nada de lactancia materna, aumenta la anemia. Entonces vemos una tendencia. A pesar que esta variable es nominal, se está comportando como ordinal, porque, como repito, aquí está el uso de lactancia materna por completo, aquí está lactancia materna parcialmente, y aquí ya no se está utilizando lactancia materna. Entonces, dado que tengo esta variable que se está comportando como ordinal y sí estoy observando una tendencia en las prevalencias que estamos evaluando, yo puedo utilizar también la prueba de tendencia lineal, y este valor es tan pequeño que es este que tenemos acá, pero que debería expresarse con notación científica. Es 0.0000 y resulta que según las reglas de presentación de los resultados inferenciales se tiene que expresar de esta manera. Este valor es menor a 0.001. Es altamente significativo. Si la prueba de hipótesis, su hipótesis nula, nos decía que la proporción de anemia no varía según el tipo de lactancia, con esta prueba de asociación lineal tenemos un valor P que rechaza esa hipótesis nula. Y la conclusión es que sí hay asociación entre el tipo de lactancia y el que estos niños presenten anemia. Vemos si todas las preguntas han sido resueltas, cuando se utiliza la prueba de Chi cuadrado de Pearson, cuando se utiliza la prueba exacta de Fisher, cuando se usa la prueba de linealidad, cómo se interpreta un intervalo de confianza del tamaño del efecto, cuántos estimadores del tamaño del efecto se pueden calcular para una tabla de K/2, cómo se elige la categoría de referencia y cómo se interpreta cada uno de los tamaños de efecto calculados. Bueno, en otro video tutorial haré algunas pruebas adicionales como las tablas de K por N, donde tenemos varias filas y varias columnas, cómo se pueden elegir ahí los estimadores del tamaño del efecto, y también las tablas estratificadas. Con esto hemos llegado a la culminación de este video tutorial, cumpliéndose todos los objetivos propuestos.